En este video me gustaría invitarte a reflexionar sobre los fundamentos de la experiencia humana. Y quisiera hacerlo a través de la integración entre la ciencia y la espiritualidad, entre la ciencia y la conciencia, y a través de la comprensión de las leyes fundamentales que rigen cada una de estas dimensiones, y por supuesto, a través de esta comprensión que podamos sacar el máximo provecho de esta experiencia tridimensional en la que aparentemente somos seres humanos. Estamos atrapados en una realidad cúbica. Estamos limitados por lo que podemos percibir, por lo que nuestros sentidos captan. El tono de la realidad es dado a través de la interpretación que hacemos de los fenómenos en el campo de la manifestación, en el campo externo, al que podríamos llamar el campo de la expresión. Este campo de la expresión es el resultado de un direccionamiento de nuestra atención hacia el mundo externo. También, si ponemos nuestra atención en el mundo interno, podemos comprender que el funcionamiento de la realidad interior se comporta de manera similar al funcionamiento de la realidad exterior, solamente que no está la interpretación a través de los sentidos presente en este caso. Y para eso tenemos que comprender cómo funciona cada uno de estos mecanismos y vamos a hacerlo a través de la utilización de la metáfora de la balanza. Imaginemos que tenemos una balanza con dos platillos. Cada uno de estos platillos carga un tipo de energía diferente y en base a la inclinación de la balanza, nuestra atención se mueve. Podemos suponer que en un platillo tenemos la ansiedad y en el otro platillo tenemos la depresión. No pienses en estas palabras en términos de etiquetas diagnósticas, que por supuesto son estigmatizantes. Pensá en estas palabras en términos de energía. Energía de ansiedad es la energía que me permite estar atento, alerta y en control de lo que sucede en el mundo externo. La ansiedad es, obviamente, el resultado de la necesidad de mantener el control. Cuando la ansiedad está presente, nosotros estamos poniendo nuestra atención en el mundo externo, absolutamente definiéndonos por la realidad que se expresa como resultado de nuestro estado de ser. Lo que no sabemos es que estos fenómenos externos son la consecuencia de estados previos de conciencia. De esto vamos a hablar y de cómo se integran también. Sin embargo, si el platillo de la balanza que tiene más peso es el de la depresión, nuestra tendencia va a ser a la interiorización, va a ser a un estado receptivo, a estar conectados con nuestro mundo interno. Y nuestra atención se va a dirigir hacia el interior, precisamente porque el mundo externo comienza a reducir la cantidad de estímulos, ya que no recibe nuestra atención. El fenómeno de la atención resulta fundamental para este caso, porque la atención viene a ser como el movimiento de la energía o la dirección que toma la energía en relación a nuestro estado anímico, en relación a esta balanza comportamental. Claro, si pensamos en depresión, automáticamente estamos pensando en una enfermedad mental, lo mismo que si pensamos en ansiedad. Pero olvídate por un momento de eso, porque en realidad las enfermedades mentales no existen tal como nos han contado. En realidad existen cambios en nuestros estados internos en relación a una necesidad adaptativa y a una necesidad de supervivencia para, una vez garantizada esta, poder trascendernos, ir más allá de las limitaciones de la materia. Volviendo a la metáfora de la balanza, es en relación a cómo está esta balanza que tu energía se va a mover, que tu atención va a fluctuar. La fluctuación de la atención es absolutamente necesaria, es algo vital. No podemos evitar estar durante un mismo día un poco depresivos, un poco más maníacos, un poco más depresivos, un poco más maníacos. Esto se mueve permanentemente, este cambio sucede todo el tiempo y sin embargo no somos enfermos mentales, simplemente estamos utilizando el movimiento de la energía para direccionar nuestra atención. Si entonces el mundo externo y el mundo interno dependen del direccionamiento de la atención y por supuesto dependen de si estoy maníaco o si estoy depresivo, necesitamos considerar qué es lo que nos pone en cada uno de estos estados. Generalmente cuando estamos en tensión, en peligro, cuando estamos en piloto automático y cuando tenemos activada la modalidad de supervivencia, cuando estamos permanentemente bajo la necesidad de mantener el control, porque no sabemos en qué momento puede venir un peligro particular, toda nuestra atención se mueve hacia el mundo externo.
creando este estado ansiógeno que es característico de la necesidad de observación atenta y consciente mediante la utilización de nuestra mente consciente para poder captar situaciones que pudieran representar una amenaza, que pudieran poner a nuestro organismo en una situación de peligro. Por eso es que este estado ansioso depende de una percepción de peligro o depende también de una sensación de miedo, de una necesidad de tener bajo control todo lo que acontece en mi realidad y que puede ser percibida por mis 5 sentidos, porque de lo contrario yo no podría estar en calma y en tranquilidad. La única manera que yo puedo garantizar estar vivo es a través de este estado ansioso. Cuando mi atención se mueve hacia el mundo externo, automáticamente me identifico con este mundo externo y paso a ser, en la mayoría de los casos, víctima de las circunstancias o paso a ser simplemente una definición en base a lo que me sucede. En otras palabras, cuando mi atención está dirigida hacia el mundo externo, yo tengo una visión materialista del mundo. Materialista porque me enfoco en la materia, me enfoco en lo que es palpable, en lo que puedo oler, en lo que puedo ver, escuchar y saborear. Sin embargo, nunca entramos en contacto directo con la materia. Solamente podemos percibir que entramos en contacto, pero no estamos en contacto porque esta materia en realidad no existe. Es ni más ni menos que la proyección de un estado interno. Pero cuando nuestra energía está enfocada en la materia, tengo la tendencia a creer que lo que me pasa me hace sentir como me siento. O que la culpa de mi realidad tiene que ver con fulano, con sultano, o con tal experiencia, o con tal gobierno, o con la economía, o con el sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hago es poner la causa de los fenómenos en el mundo externo, porque es el mundo donde yo estoy habitando. Yo estoy poniendo mi atención en el mundo de la materia, en el mundo exterior, y por lo tanto le doy los tonos de verdad para mí. El mundo externo se convierte en mi realidad. Y mi realidad entonces tiene que ver con los eventos que acontecen. Como los eventos que acontecen son una consecuencia y no una causa, yo creo un círculo vicioso entre causa y efecto, en lugar de poder causar un efecto sobre mi realidad. Y vamos a hablar un poco de esto seguidamente. Entonces, este platillo de la ansiedad me pone materialista. Al ponerme materialista, yo me vuelvo automáticamente definido por el mundo externo. Y utilizo máscaras de realidad para decir quién yo soy. Es decir, mi manera de autoconcepto, de autodefinirme, tiene que ver generalmente con los vínculos que tengo, con los roles que tengo, con las propiedades que tengo, con el trabajo que realizo, etcétera, etcétera. Es decir, yo soy en base a lo que tengo, o en base a lo que hago, o en base a con quién me relaciono. Esto es absolutamente humano, pero por supuesto nos pone en una situación de lejanía del verdadero punto de creación que sucede en el mundo interno. Si ahora vamos al otro platillo de la balanza y nos ocupamos del estado depresivo, el estado depresivo no es ni más ni menos que el reducir la cantidad de estímulos que recibimos del mundo externo por el simple hecho de que nuestra atención se redirecciona hacia el mundo interno. Cuando yo me pongo en contacto con el mundo interno, con lo que yo soy, independientemente de lo que hago, de los vínculos que tengo, de las cosas que tengo en este mundo, etcétera, etcétera, en este momento yo habilito la posibilidad de entrar en contacto con lo invisible, con lo desconocido, con lo que más incomoda generalmente a mi mente, porque mi mente necesita que todo sea conocido. Desde el punto de vista de la ansiedad, la mente consciente es la que se encarga de hacer la gestión. Desde el punto de vista de la depresión, podemos decir que nuestra mente inconsciente, subconsciente, empieza a tener espacio, empieza a tomar el control, empieza a ser más protagonista dentro de este estado que podríamos también llamar de introspección. Por eso, cuando una persona está muy en la materia, es imposible que se siente a meditar. No puede mantener a su cuerpo quieto y tranquilo porque no podría cerrar sus ojos y regular su respiración, ya que necesita mantenerse alerta.
Sin embargo, cuando yo estoy en este modo depresivo, en este modo introspectivo, yo tengo muchas facilidades para poder acceder, por ejemplo, a la meditación. Y cuando habilitamos este mundo interno, empezamos a ponernos en contacto más con una identidad que no está definida por las cosas con las cuales se relaciona, sino que está definida por un estado que es más vibracional, que es más frecuencial, un estado que tiene que ver más con algo que no podemos explicar desde el punto de vista consciente, porque no podemos verlo, porque no podemos olerlo, porque no podemos tocarlo, porque no podemos degustarlo ni escucharlo. Desde este punto de vista, este mundo incognoscible para la mente consciente y para este estado de vigilancia se vuelve un estado desconocido. Entrar en el mundo interno a través del mecanismo de la depresión, que es ni más ni menos que un estado, que un platillo de la balanza más cargado que el otro, es lo que nos permite tomar contacto con lo desconocido. Cuando entramos en contacto con lo desconocido, generalmente nos sentimos incómodos. Y esta incomodidad se debe a que no podemos tener bajo control nada. Debemos dejarnos impresionar por lo que sucede en nuestro mundo de sensaciones internas, que no son sensaciones como lo son las emociones o los sentimientos, sino que son estados frecuenciales que a veces ni siquiera podemos percibir desde el punto de vista físico. Simplemente estamos en contacto con esta realidad sin poder definirla completamente. Esta incapacidad para definirla tiene que ver con que la mente consciente no participa en nuestra mente subconsciente. Desde el punto de vista del estado interno, del estado de receptividad, de este estado femenino que nos permitiría, por supuesto, acercarnos más a nuestra realidad no identificable con el mundo externo, a nuestra realidad intangible, en este momento podemos acercarnos más a lo que tiene que ver con el verdadero origen de todo lo que existe en el mundo externo. Podríamos decir que el mundo externo es una expresión, una emanación, una proyección, y nuestro mundo interno es el manantial, es el proyector, es la luz que permite que se proyecte una sombra cuando se intercepta, por ejemplo, con un campo de interferencia, como podría ser, por ejemplo, nuestra mente consciente. Por eso es que si nosotros entramos en contacto con este estado, empezamos a tener más conexión con lo que verdaderamente somos, independientemente de todo lo que nos rodea. En este mundo interno, que generalmente suele ser incómodo, acontecen generalmente los fenómenos de el darse cuenta, los fenómenos de insight, las oportunidades para encontrar soluciones más allá de los hechos, más allá de los eventos fenomenológicos en el mundo de la materia. Cuando nos ponemos en conexión con este mundo de manera natural es cuando estamos durmiendo, que absolutamente perdemos todo el control porque apagamos nuestros 5 sentidos y nos sumergimos en el sueño. Claro que si yo estoy demasiado ansioso, demasiado ansiosa, mi sueño va a ser ligero. Voy a dormir con un ojo entreabierto. Voy a dormir con mi corteza cerebral, pero mi tronco cerebral, mis estructuras más antiguas que me mantienen con vida, van a estar despiertas y en alerta, y no voy a obtener un sueño reparador y profundo. Pero generalmente, cuando dormimos, accedemos también a este mundo interno. Podríamos decir que estar despiertos, entre comillas, estar en un estado de vigilia, es un estado de ansiedad. Y estar dormidos, estar en un estado de reposo y de relajación, es un estado de depresión. Y esto tiene que ver con una estimulación del sistema simpático cuando estamos en ansiedad y una estimulación del sistema nervioso parasimpático cuando estamos en relajación, cuando estamos en depresión. Desde este punto de vista, desde nuestro biorritmo, siguiendo las leyes de la naturaleza y desde el punto de vista de la conceptualización que podemos hacer de este biorritmo como nuestro reloj biológico natural, es que nosotros entramos y salimos todo el tiempo de estos estados. Pero yo puedo autoinducirme a un estado de depresión para ponerme en contacto con este mundo desconocido. Y en el momento que yo me sumerjo en este mundo de lo desconocido, cuando entro en contacto con esta experiencia incognoscible, que no puedo definir, que no puedo interpretar,
a la que no puedo atribuirle ningún tipo de significado, en este momento mi cerebro cambia sus conexiones neuronales. Sucede una reestructuración y una reprogramación de la mente a través de una reestructuración del cerebro. El cerebro como el órgano, como nuestro sistema nervioso central, que hace de mediador entre todas estas informaciones vibracionales, que las traduce y que las pone en movimiento, que activa toda nuestra fisiología y que además coordina todo nuestro comportamiento. Por eso es que el punto del cambio desde el mundo interno representa una nueva impresión. Y cuando yo hago nuevas impresiones que a su vez recablean mis estructuras cerebrales, estoy haciendo neuroplasticidad, estoy haciendo cambios a nivel bioquímico que por supuesto van a traducirse desde el punto de vista mental y desde el punto de vista de la interpretación de la experiencia. Es como si este cambio interno que remoldea la estructura de mi cerebro y al mismo tiempo resignifica las vías perceptuales me permite tener un nuevo punto de vista acerca de la realidad. Y entonces es ahí cuando yo puedo cambiar la perspectiva, cambiar la visión y ver desde otro ángulo la misma realidad, considerando como premisa fundamental el hecho de que este cambio provino de una reestructuración interna que generó una impresión que da como resultado una expresión completamente renovada y diferente. Es una forma de cambiar nuestras vidas, de poder cambiar nuestra experiencia humana. Pero para entrar en estos estados de depresión necesitamos perderle el miedo a lo desconocido. Necesitamos adentrarnos en el mundo de lo incognoscible, en el mundo del silencio, de la oscuridad, donde no hay visión, donde no hay luz y donde no hay ningún tipo de estímulos externos. La manera de hacerlo, en primer término, es reducir todos los estímulos que están manteniendo mi atención en el mundo externo. Necesito identificar cuáles son los estresores que me están poniendo toda mi atención en el mundo exterior. ¿Qué es lo que para mí representa una amenaza? A veces son situaciones traumáticas, a veces son situaciones que no podemos controlar con la mente consciente, pero que simplemente vienen como una reacción. Muchas veces son reacciones inconscientes y estas reacciones inconscientes activan este piloto automático y yo me vuelvo en un observador consciente de la realidad manifestada. Por eso es importante que podamos hacer una primera identificación de cuáles son estos elementos que pueden crear estímulos en mi sistema nervioso simpático para que yo esté en alerta permanente. Porque si esto predomina en mi vida, inducirme a un estado de depresión y de relajación es mucho más complejo, porque yo antes necesito hacer que mi cuerpo, que mi biología me crea de que yo realmente estoy a salvo. Podríamos decir entonces que deberíamos revisar todas las experiencias que hemos podido tener, sobre todo de cuando éramos muy pequeños, en las cuales no nos sentimos completamente a salvo. Si mi biología no me cree, si mi cuerpo no cree que yo realmente puedo relajarme y sentirme a salvo, mi cuerpo es mi mente ahora. Y entonces mi cuerpo, así como un animal, es el que dirige completamente mi realidad. Y cuando mi cuerpo es mi mente, yo estoy en el hábito y en la rutina permanente. Yo no puedo salir del mecanismo de repetición. Yo sigo un patrón de repetición, moviéndome siempre por los mismos carriles, utilizando siempre las mismas rutas neuronales, porque son ya enormes surcos en mi cerebro, porque las he recorrido una y otra vez, 1000 veces. Esto requiere, por supuesto, de una pequeña investigación, de una pequeña reflexión acerca de cuáles son las situaciones que me ponen en estado de alerta. Una vez que yo puedo reducir esta intensidad, automáticamente yo suelto peso de este estado ansioso y también, si suelto peso del platillo de la ansiedad, la balanza se inclina
hacia el lado de la depresión, de la relajación. Y es en este momento que yo puedo empezar a tener atisbos de este mundo interno, de este punto de creación central, de este poder creativo que yo soy cuando entro en contacto con esta fuerza fundamental que habita en este silencio profundo. Espero que este video te esté dando algunas pequeñas oportunidades para reflexionar, para replantearte hacia dónde está enfocada tu energía y tu atención y para empezar a resolver alguna de estas cuestiones pensándolo desde este punto de vista de la ansiedad y de la depresión. Porque de esta manera vas a poder encontrar algunos pequeños espacios para identificar estas situaciones y para poder trabajar sobre ellas. Porque si ya sos un adulto o una adulta y todavía estás reaccionando en base al trauma de la infancia, es porque todavía tu cuerpo está fijado en el pasado. Tu cuerpo no se movió 1 milímetro del lugar en el cual quedó completamente congelado y paralizado. Y para eso necesitas descongelar el cuerpo. Necesitas sacar a tu cuerpo de estado de congelamiento. Y tu cuerpo te tiene que creer de que realmente estás a salvo. Esto es generalmente un proceso de reestructuración. A veces se necesita un poco de ayuda o de acompañamiento profesional o terapéutico para realizar esto. Pero el primer paso es que vos identifiques estas situaciones y que vos puedas ponerte en contacto con este mundo. Porque una vez que esto empieza a ser reestructurado, automáticamente el mundo de la impresión comienza a ser una vía de conexión directa entre tu manera de sentir y tu manera de ser completamente en esencia, donde esta comunicación cambia totalmente las estructuras cerebrales y cambia completamente tu manera de reaccionar de frente a este mundo. Podríamos decir que incluso podrías dejar de reaccionar para comenzar a responder de manera coherente. El estado de coherencia solo llega a la vida y a la realidad del ser humano cuando éste está disponible para poder ajustar su mundo externo en base a los cambios que puede hacer desde y en el mundo interno. Ok, espero que este video te haya gustado. Como siempre te leo en los comentarios para que pueda interactuar con vos también desde allí. Y podés ver más contenido como este también en este canal de YouTube o en mis redes en el Instagram como alejandrogatti.ok. Como siempre, muchas gracias por estar.